La videoconferencia, bueno, las empresas han intentado durante los 10 o 15 años que existe la videoconferencia, han intentado aprovechar esta tecnología, pero bueno, la adopción siempre ha sido bastante baja, salvo en unos casos muy particulares. Entonces, la idea de nuestro servicio gestionado es buscar esta adopción, porque realmente las grandes ventajas en reducción de viajes y bueno, mejora de productividad realmente vienen si es muy fácil de uso, si funciona cada vez, si la calidad de la experiencia está bien y si podemos tener conversaciones confidenciales. Eso es lo esencial de nuestro servicio. Sí, bueno, la videoconferencia, creo que hemos llegado ya a la videoconferencia como herramienta estratégica para muchas empresas, pero yo creo que va a llegar a usar el vídeo en todas las comunicaciones que tenemos o en muchas de las comunicaciones que hacemos dentro de una empresa. Entonces buscamos esto. Sabemos que va creciendo el mercado por 20-25% por año y a cada vez el uso del vídeo lo vemos en entrevistas, en reuniones para hacer desarrollos en países donde el coste es mucho más bajo que aquí. Y vemos, bueno, esperamos que ver también en telepresencia un crecimiento de 25 a 30% por año. Y esto durante los 2 o 3 años que vienen. Realmente el vino quita la tecnología. No hablamos de tecnología, sino de reuniones. Entonces, lo importante es llegar a tu reunión y que funcione inmediatamente, que no tengas que trabajar o llamar a alguien que pasa por debajo de la mesa buscando hilos o cables para que funcione. Entonces, todo empieza con la reserva. Tenemos un portal de reserva que también funciona con Outlook y permite hacer la reserva para estar seguro que los recursos están disponibles en la hora que queremos usar la telepresencia. Y después simplemente es cuestión de convocar a sus compañeros y después tener la reunión. La gente llega, ya está funcionando, pueden empezar inmediatamente. Y si hay cualquier problema durante la reunión, bueno, estamos monitorizando en muchos casos, vamos a arreglar cualquier problema que haya, pero si hay una duda, se puede llamar inmediatamente y en 3 segundos está alguien para ayudar. Y al final lo importante es cuando llegamos a la reunión que esté disponible y que la reunión antes ha terminado. Eso se supone que nosotros también terminamos en la hora y 10 minutos antes del final de la reunión tenemos un mensaje discreto para que la gente termine en la hora y lo repetimos a 5 y 2 minutos. Y bueno, con esto yo creo que es lo más importante. La gente no tiene que buscar mucho saber cómo funciona. Lo importante es saber cómo reservar, acompañarlo con una política de viajes para reducir los viajes y con estas dos cosas juntas es posible crear un crecimiento, una utilización no de 5 a 10% como tenemos antes, sino de 60 o 80%. Nuestras salas, 81% es el promedio de la utilización de nuestras salas.